por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el primer capítulo. Vamos a estar leyendo una buena parte de este capítulo. Ha llegado el tiempo de estar ahora atentos a escudriñar y a recibir la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. ¿Está listo? Todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la vida vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad, Señor, de que nos das de estar en este lugar. Gracias porque hemos dispuesto nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, el buscarte a ti en el día de hoy. Señor, ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro ser, Señor, recibir tu palabra. Que nada, Señor, ni nadie venga y robe la bendición de tu palabra a la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque a través de ella tú nos bendices, nos enseñas y nos guías. En el nombre de Cristo Jesús sea la honra y la gloria, ahora y siempre para ti. Amén. Amén. Ocupe su lugar. En la Biblia encontramos cinco libros relacionados con un personaje, Juan. ¿Cuántos de aquí se llaman Juan? Levante su mano. Hay algunos otros más, pero no están. Este nombre, Juan, está relacionado con 5 libros. El Evangelio que acabamos de leer, Evangelio según San Juan, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. En estos 5 libros, el instrumento que Dios utilizó para poder escribirlos fue Juan, pero no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. ¿Sí? Juan tuvo el privilegio de ser uno de los discípulos de Dios, de Jesús.
tuvo también el privilegio de ser un apóstol de entre de los 12. El Señor Jesús en su ministerio le rodearon gran cantidad de gente. Entre ellos algunos discípulos, algunos enemigos y algunos que nomás andaban tras de él buscándole alguna falla. Y dentro de toda esa gente habían discípulos, discípulos que con sinceridad y con respeto le buscaban, le seguían como su maestro. Pero después de esos discípulos, que era una gran cantidad, escogió a 12 personas para que estuvieran con él diariamente. Pero de esos 12 redujo todavía el grupo a 3. A 3 en los cuales él escogía en tiempos muy especiales y muy significativos. Estos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Este Juan es el que escribió precisamente el Evangelio, las 3 cartas universales y el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Este fue Juan. Jesús invitó a Jacobo y a Juan. Juan y Jacobo eran hermanos. Su papá se llamaba Zebedeo. Jesús invitó a Jacobo y a Juan a que le siguieran, dejaran su trabajo de pescadores y le siguieran. Allá lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Más tarde, a estos 2 hermanos, Jacobo y Juan, Dios los designó como apóstoles, que es lo que les estaba comentando hace un momento. En Mateo capítulo 10, versículo 2, el Señor Jesús, de entre todos sus discípulos, llamó a 12, y entre esos 12 iba Jacobo y Juan, el evangelista. A los 2, a Jacobo y a Juan, les puso por sobrenombre o como apodo Boanerges. Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. Los sobrenombres y los apodos se nos ponen por cierta característica que somos. Por ejemplo, ¿a mí qué apodo creen que me ponen? ¿Cuál creen? ¿Cómo cree que me decía mi mamá? ¿Qué apodo me decía? De acuerdo, mi negrito. ¿Por qué cree? Por mi color. Y así a cada uno, a otros le dicen chaparritos, a otros le dicen güeritos, a otros le dicen gordito. Entonces los apodos se nos ponen de acuerdo a las características o a las formas, al carácter peculiar que tenemos cada una de las personas que se nos pone un apodo. El Señor Jesús a Jacobo y a Juan les pone hijos del trueno, porque eran de un carácter difícil. No solamente Pedro era de carácter difícil, sino también Jacobo y Juan eran de un carácter difícil. Eso lo podemos ver cuando Juan reprendió a un hombre que andaba predicando y echando fuera demonios y no andaba con ellos, andaba de manera independiente, de manera separada, no andaba con el grupo de Jesús y sus discípulos. Lo reprende y le reclama: oye, ¿por qué andas haciendo este trabajo si no estás entre nosotros? Eso nos da a entender o nos manifiesta de que Juan era algo especial, era algo selectivo. También, junto con Jacobo, su hermano, ellos desearon que cayera fuego del cielo y consumiera a una ciudad de samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. En su trayecto, en uno de sus tantos viajes, el Señor Jesús, mientras iba a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Entonces tenía que pasar por una ciudad, pero los de la ciudad no le quisieron recibir, lo despreciaron y lo corrieron. Fue tanto el enojo por parte de Jacobo y de Juan que le dijo a Dios, al Señor Jesús: ¿sabes qué? ¿Por qué no mandas que venga fuego del cielo y consuma esta bola de rebeldes? Ahí nos da a entender también la escritura de que era de un carácter difícil, de un carácter explosivo.
Ellos también, Jacobo, Juan y su mamá, que según la historia se llamaba Salomé, la mamá de los dos, ellos tres van con el Señor Jesús y le piden que cuando el Señor Jesús ya esté establecido en su reino, le piden que los ponga en primer fila. Ese era el carácter de Juan y Jacobo. Por eso les puso el Señor Jesús hijos del trueno. Pero podemos ver con el paso del tiempo y de acuerdo a la lectura de las escrituras más adelante, podemos ver la gracia de Dios triunfar sobre los defectos, el carácter y el comportamiento de estos dos personajes, principalmente del apóstol Juan. También el apóstol Juan es conocido como el del discípulo amado, el apóstol del amor. Dios transformó su carácter, su forma de ser en una persona con gracia, una persona amable. Triunfó sobre ellos. Tuvieron el privilegio también, Juan, tuvo el privilegio de junto con Pedro y Jacobo en 3 ocasiones especiales en el misterio de Jesús. Una de ellas fue cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Esa historia la encontramos allá por el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. ¿Cómo fue a la casa de Jairo? El motivo era porque había muerto su hija. Entonces, rodeado de tanta gente, de tantos discípulos, el Señor Jesús, al momento de entrar en el lugar en el cual se encontraba esta señorita ya muerta, escogió solamente a 3: Pedro, Jacobo y Juan. Y este Juan es el que estamos hablando. También a Juan se le dio la oportunidad de ver la transfiguración. Aquel momento glorioso en el cual el Señor Jesús les pide a ellos 3, a Pedro, Jacobo y Juan, que lo acompañen, y es cuando se manifiesta la gloria del Señor y junto con él se aparecen otros 3 personajes que hablan con él. Ese también es otra de los privilegios, de los momentos en los cuales el apóstol Juan estuvo presente. También estuvo presente en la agonía del Señor Jesús allá en el huerto del Getsemaní. ¿Se acuerdan que antes de ser crucificado, el Señor Jesús fue al monte, al huerto del Getsemaní a orar? Iba con todos sus discípulos. Entonces fue y los iba repartiendo. Primero dejó a una parte de ellos y agarró a esos 3, Pedro, Jacobo y Juan, y se fue con ellos. Allá dejó el otro grupo de sus apóstoles y discípulos. Después se va con ellos 3, lo deja y se vuelve a ir él solo. Juan fue uno de los personajes los cuales tuvo ese privilegio de vivir de una manera muy cercana el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora sí, con este antecedente, con este personaje, panorama rápido de la Biblia, que nos da la Biblia acerca del apóstol Juan, ahora sí me regreso a su carta, el Evangelio según San Juan. Aquí en estos 18 versículos, el apóstol Juan, en estos 18 versículos hace una anticipación o da un mensaje previo de todo lo que iba a presentar su evangelio, su libro. Aquí en estos 18 versículos podemos encontrar 6 principios, 6 puntos, 6 verdades en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. Ahora ya dejé en paz al apóstol Juan. Ahora voy a hablar del Señor Jesús, aquel a quien cada vez que usted y yo nos reunimos, Él es el centro, Él es el Rey, es el Señor de nuestras reuniones. ¿Sí? No solamente en esos tiempos, sino en los 365 días del año, el Señor Jesús es el Rey, el Señor de nuestras reuniones. ¿Está de acuerdo conmigo?
¿Podrá dar un fuerte aplauso a ese Jesús, el cual recordamos en estos tiempos su venida a esta tierra? Versículo del 1 al 3. A Jesús lo presenta el apóstol Juan como el Cristo eterno. El Cristo eterno. Cristo es un título que se le dio al Señor Jesús, que vino a ser usado como un nombre propio. Jesús igual a Cristo. Y Cristo es una palabra griega. Y esto se deriva de una palabra hebrea que dice el Mesías. Mesías. Jesús también es conocido como el Mesías. Y Mesías quiere decir ungido. Entonces el Mesías, Cristo, el Cristo y Jesús es el mismo personaje. Jesús es el Mesías, el Cristo eterno, de acuerdo con el versículo 1 al 3. Ahora sí, nos vamos al Evangelio según San Juan, el que leímos al principio. Dice, en el principio era el Verbo. Aquí, otro de los títulos que se le da al Señor Jesús es el Verbo de Dios. Y aquí pudiéramos no cambiarlo, ni agregarle, ni quitarle a la palabra, sino solamente utilizar, en vez de la palabra el verbo, ponerle Cristo. Y Cristo es igual a Mesías, igual a ungido, ¿sí? En el principio era Cristo, y el verbo y el Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Cristo era en el principio con Dios. Ahora estoy en el versículo 2. Todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el apóstol Juan, de una manera sencilla pero muy profunda, sienta un principio bíblico. Cuando una persona se convierte al Señor, lo primero que le decimos es que ore, que lea la Biblia y que se reúna. Y cuando le decimos, usted lea la Biblia, uno de los libros que le decimos, lea el Evangelio según San Juan. Y de veras que los que ya entendemos, o los que ya tenemos buen tiempo en el camino del Señor, y que hemos tenido el hábito de leer la palabra y escudriñarla, vemos que estos capítulos, estos versículos de este capítulo están algo profundos, difíciles de entender. Podemos traer a un teólogo y ese teólogo nos va a dar una cátedra acerca de estos 3 versículos, pero así de sencillo es. El principio principal que da el apóstol Juan del Señor Jesús, que el Señor Jesús es eterno. Él siempre ha existido. Él es eterno. Desde el principio de la creación, el Señor Jesús, o el Mesías, o el Cristo ya existía. Ese es el primer principio. Cristo es eterno. Jesús, el Cristo, es eterno. Segundo principio, Jesús, el Cristo, fue encarnado y vino a tomar forma de hombre. Segundo principio que nos da el apóstol Juan acerca de Jesús. El primero, dijimos entonces que Cristo o Jesús es eterno. El segundo principio, Él que se encarnó y vino a tomar la forma de ser humano. Versículos 4, 5 y el 9. Versículos 4. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. El Señor Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, toma forma de hombre y viene y hace su aparición en la tierra como ser humano. Versículo 9. ¿Cómo me emociona a mí este versículo? ¿Cómo me llena a mí este versículo en este tiempo? Bueno, en este tiempo y siempre. Por la grandeza,
por la misericordia, por lo maravilloso que es Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso es lo que celebramos en nuestros días. Esa luz verdadera, ese Dios eterno, ese Dios creador, ese Dios maravilloso, se despojó de toda su divinidad y hubo un día, una hora, un lugar exacto en el cual hizo su presencia en este lugar. El creador visitando su creación en forma de hombre. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8, ¿me acompaña a él, por favor? Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. También estos versículos, ¿cómo me llenan? Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto me llena de emoción. Esto me llena de admiración. Esto me llena de reconocimiento a Dios. Que siendo Dios santo, perfecto, omnipotente, maravilloso, resplandeciente, no le importó dejar todo su esplendor, no le importó dejar toda su gloria y venir a morir, a nacer a este mundo. Haya pues este mismo sentir, el apóstol Pablo les dice a los filipenses: humildad, humildad. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, que vino a nacer de una manera aparte de venir a tomar la forma de un ser humano limitado y con sus carencias y deficiencias. Aparte de eso, la humildad de Dios de venir a nacer en ese lugar humilde, olvidado y pobre. El Rey, creador de los cielos y de la tierra, dueño del oro, la plata y todo cuanto existe, toda riqueza, vino y se despojó de todo eso para venir a nacer de una manera tan humilde. Eso me llena de admiración. Admirable. Uno de los títulos o de los nombres del Señor Jesús, admirable. Y verdad que hay muchas cosas por las cuales admiramos a Dios. Yo lo admiro. Yo admiro a mi Señor. Yo admiro su humildad, yo admiro su grandeza, yo admiro su servicio y su amor. Yo lo admiro. Tercer punto que encontramos en estos 18 versículos. Aquí se mete Juan. Juan es el precursor, es el que le aparece antes del Señor Jesús. Nos regresamos a Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, tocayo de Juan el apóstol. Aquí se entrelazan estos dos nombres y se entrelaza el ministerio y el servicio a Dios. Juan el apóstol está empezando a escribir acerca de este precursor o antecesor del Mesías, de Cristo, de Jesús. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este es otro principio.
antes de la aparición, antes del inicio del ministerio del Señor Jesús, hubo este personaje. Siempre Dios prepara y siempre Dios utiliza instrumentos y personas y tiempos y épocas para cumplir sus propósitos y sus planes. Antes de nacer el Señor Jesús, Dios preparó el lugar, las personas, las familias, los lugares, los tiempos para que naciera. Más adelante, el Señor Dios preparó un personaje para anunciar el inicio del ministerio del Mesías. Y ese fue Juan el Bautista. Juan entonces, el Bautista, no Juan el apóstol, fue el precursor y el que vino a introducir a Jesús en ese tiempo al pueblo de Israel. Número 4. Jesús, el Cristo, no fue reconocido. Es otro principio, otra verdad que el apóstol Juan nos indica en estos versículos. Versículos del 9 al 11. Voy a retomar nuevamente el versículo 9. Aquella luz verdadera. Déjeme decir que entre muchos de los títulos que tiene el Señor Jesús, nombres y títulos que tiene, uno de ellos, el Señor Jesús, él mismo se dijo que él era la luz. ¿Sí, verdad? Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, encontramos que Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo. Esa luz que no solamente viene a alumbrarnos y a poder desenvolvernos, sino esa luz espiritual que viene y nos alumbra nuestros ojos y nos saca de las tinieblas y nos hace ver a Dios. Él es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese Dios creador, ese Dios omnisciente, ese Dios todopoderoso en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué pasó? Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él venía al pueblo de Israel. Él venía a la nación a la cual Dios había escogido como pueblo suyo para ser su Mesías, para traerles la salvación, para traer la comunión y para traer nuevamente la relación entre ellos y su Dios. El Dios que había escogido a Abraham para que de este personaje Dios formara esta nación llamada Israel. Venía a esa nación, a lo suyo, a su pueblo, a sus conciudadanos, a sus paisanos, a los judíos, a los israelitas. A ellos venía, pero ¿sabe qué? Los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y a través del estudio de la escritura vemos el rechazo del pueblo judío hacia Dios. El rechazo de los gobernantes, el rechazo de los religiosos, el rechazo de los sacerdotes, el rechazo de aquella gente que estaba supuestamente para dirigir espiritualmente al pueblo de Israel. De ellos recibió el rechazo. No lo quisieron. Los suyos no le recibieron. Pero aquí entramos usted y yo en el siguiente versículo. Eso es lo que a nosotros nos permite estar aquí. Y es lo que Juan viene y dice este principio. Ellos no lo quisieron. Bueno, no quiero generalizar, porque hay unos del pueblo judío que sí le recibieron, que sí le aceptaron, que sí le reconocieron como el Mesías y el Salvador de este mundo. Hubo muchos, pero muchos no le recibieron. Y después sigue diciendo el apóstol Juan. Ahí entramos usted y yo. Ahí entramos usted y yo. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
hijos de Dios. Hijos de Dios. Podrá decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque le he recibido y he creído en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Hijo de Dios soy ahora. No solamente creación, soy hijo de Dios. Y eso es motivo de gozo, de alegría, de ensanchar nuestra vida por saber de que ahora somos hijos de Dios. Jesús es el quinto punto. Jesús es el Cristo omnipotente. También, como segunda persona de la Trinidad, Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad, como la tiene Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Jesús tiene todo el poder. Y aquí el apóstol Juan presenta a Jesús como el Dios todopoderoso. Jesús todo lo puede, todo lo sabe. Los atributos que tiene Dios Padre, Dios Espíritu Santo, también son los mismos atributos que tiene el Señor Jesús. Y el apóstol Juan en estos versículos se los atribuye a Él. Y dice: Jesús es todopoderoso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Usted y yo, como hijos de Dios, con este título, con ese nombramiento, no somos hijos de Dios por haber sido engendrados de sangre y de carne, ni de voluntad de varón, sino usted y yo somos hijos de Dios por Dios mismo. Él es el que le plació a que usted y yo seamos hijos de Dios, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. El ser hechos hijos de Dios viene total y directamente de Dios. No porque mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos son hijos de Dios. No por eso yo ya adquiero el título también de hijo de Dios. No, sino es de Dios. Ese título viene de Dios. ¿Pero para quién? Para los que creen y le recibieron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por último, Juan presenta a Jesús como el Cristo glorioso. Versículos 14 en adelante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Cristo glorioso. Glorioso. Él vino a demostrar la gloria de Dios y Él representaba la gloria de Dios en esta tierra. Muchas cosas, en muchas situaciones podemos ver la gloria de Dios. Podemos verlo en la naturaleza, podemos verlo en la majestuosidad de la creación, pero Dios de manera personal, de manera particular, vino y demostró su gloria a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a demostrar la gloria de Dios en este mundo. Y a través de la Biblia podemos encontrar cosas gloriosas y maravillosas que hizo el Señor Jesús. Desde levantar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios, andar sobre el mar. Cuántas cosas gloriosas no hizo el Señor Jesús. Pero una de las más importantes y grandes fue haberse levantado de entre los muertos. Jesús vino a demostrar la gloria de Dios a esta tierra, la gloria majestuosa del Señor. Entonces, Juan en estos versículos presenta a Jesús el Cristo eterno, encarnado, el Cristo no reconocido, el Cristo omnipotente y el Cristo glorioso. A usted y a mí
No nos tocó dentro de la historia de la humanidad vivir en aquellos tiempos. No nos tocó. En el tiempo en el cual el Señor anduvo en esta tierra físicamente. Pero a usted y a mí nos ha tocado en este tiempo el escuchar el anuncio del Evangelio. A usted y a mí nos ha tocado en este tiempo el recibirle y el creer en el Señor Jesús. ¿Cuántos creen y han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Levante su mano. Yo ya tengo la bendición de creer y haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. A usted y a mí nos va a tocar vivir la experiencia de el retorno de Jesús, el Cristo, el Mesías. A usted y a mí nos va a tocar vivir en carne propia la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿No le emociona eso? A mí sí me emociona. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Son las palabras de unos ángeles que se le pararon en derredor a los discípulos, a los apóstoles, en el momento en el que el Señor Jesús fue ascendido al cielo, en el cual Él empezó a elevarse, y ellos volteando con su rostro hacia el cielo, viendo al Señor Jesús partir, siendo cubierto por una nube, se les emparejan o se les unen unos ángeles, unos personajes que les dicen: a este Jesús, como el que están viendo venir al cielo, así vendrá una vez más. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas palabras ahora son dichas por el Señor Jesús mientras estaba con sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde quieren estar ustedes? ¿Dónde quiero estar yo? Yo quiero estar con Cristo. Yo quiero estar, Él ahorita está sentado a la diestra del Padre. Él fue a preparar un lugar para que los que hemos creído y los que le hemos recibido estemos con Él por la eternidad. Eso nos va a tocar a usted y a mí experimentarlo. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Está preparado? Ya una vez vino el Señor Jesús hace más de 2000 años y fue recibido allá, en aquellos lugares, pero ahora viene a cumplir la promesa de venir por los suyos. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? ¿Desea la venida del Señor? En aquel entonces la Biblia nos dice que la gente vivía afanada en sus labores, en sus actividades, y no le prestaban atención a lo que Dios había escrito a través de su palabra. Solo unos cuantos. Hoy en nuestros días pasa lo mismo. Se habla de Jesús, se habla de su venida, pero pocos lo desean de verdad. Pocos lo viven o viven esperando el retorno del Mesías. Viven esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué lo cumplió? Así como Él cumplió el nacer en esta tierra, así no le quepa la menor duda, Él va a cumplir su palabra de venir por aquellos que esperan su venida, por aquellos que han creído y le han aceptado como su Señor y Salvador. Y yo creo que aquí vemos muchos, ¿verdad?, que estamos deseando el retorno de Cristo Jesús. Viene de nuevo. Vino hace 2000 años, viene de nuevo. Póngase de pie. Viene de nuevo. Y eso sí nos va a tocar a usted y a mí. Quizás esté vivito, quizás haya muerto y voy a ser transformado, pero va a venir y yo me voy a ir con Él. Yo me voy con Él.
Cierre sus ojos y medite en su corazón esta palabra. Usted sabe su relación que tiene con el Señor. Usted sabe si lo está esperando o no. Usted sabe si lo ha creído y lo ha recibido. Usted sabe mejor que nadie cuál es su condición y su posición. En esta hora el Señor le dice que Él vendrá por aquellos que han creído en Él, que le han recibido y que esperan y desean su venida. Yo le pido que ore a Dios y dígale: Señor, en esta hora te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a cumplir la promesa hecha al hombre, Señor, de volver a la comunión, Señor, que se había perdido, a restablecer la comunión y el camino que se había perdido, Señor, por causa del pecado. Gracias por el Señor Jesús, porque no le importó su posición y vino a nacer a este mundo, a crecer, a servir, a morir, a ascender. Y ahora, Señor, Él se encuentra centrado a tu diestra, esperando la orden tuya para regresar por su pueblo a esta tierra. Señor, y nosotros queremos y nos esforzamos y queremos, Señor, participar de esta segunda venida, Señor. Poder escuchar la trompeta que dice tu palabra que será tocada, Señor, y poder ser transformados y volar contigo, y ir y disfrutar de aquel lugar que tú has preparado para nosotros. Haz, Señor, que esta palabra permanezca en nuestro corazón y que día a día, Señor, podamos vivir honrándote, glorificándote, Señor, buscando y deseando tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por tu Hijo. Muchas gracias por tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, porque a través de ellos, Señor, comunión tenemos para contigo. En el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, ahora y siempre, Señor. Amén. Amén. Saluda al que está a la derecha, que está a la izquierda, y dígale: voy a ver a Jesús.